Genuino, vos tenés. Bueno, se quiere haber una charla formal para poner en conocimiento cómo va a ser esto de las elecciones, todos los pasos que se van a seguir. En primer término, ¿cómo nació la idea de este encuentro en el comité? No, la idea surgió de la última reunión que tuvimos el jueves pasado, en la cual decidimos que era importante tratar de clarificarle un poco a la gente qué era lo que se venía. Está faltando mucha información, es decir, estamos a muy poco tiempo de afrontar una elección en la cual se van a elegir los candidatos que van a representar al partido de la Unión Cívica Radical y no sabemos bien cómo va a ser el método. Entonces la idea fue tratar de estudiar un poco el tema y tratar de sacarle a la gente un panorama un poco más clarificador de en qué consistían estas nuevas elecciones primarias que vienen a reemplazar lo que antes eran llamadas internas, cómo es el nuevo mapa eleccionario, qué es lo que se está eligiendo, en qué se va a modificar y sobre todo que ya sea el afiliado o el independiente sepa a qué se va a enfrentar al momento de ingresar al cuarto oscuro y de cuáles son las decisiones que va a tener que tomar y qué es lo que va a tener que saber al momento de votar, sobre todo para tratar de que en el voto quede reflejada su verdadera intención o cuál es el partido que está apoyando y no caer en ningún tipo de equivocación. Bueno, ¿qué significan elecciones primarias en primer lugar? Bueno, la elección primaria viene a ser lo que antiguamente se llamaba, no tan antiguamente, sino que en las últimas elecciones existió, lo que era la elección interna. Ahora con la nueva reforma de la ley electoral, lo que antes era una elección interna ahora se llama una elección primaria, es decir, lo que antes se regulaba dentro del partido político a través de la Carta Orgánica, hoy proviene de una ley nacional que lo regula, le da el marco legal. Y no solamente la única característica es que pasa a ser una elección en la cual se eligen candidatos para la elección general de octubre, sino que otra característica importante es la simultaneidad, es decir, por primera vez en la historia eleccionaria argentina, todos los candidatos de todos los partidos se van a elegir el mismo día en un acto eleccionario único, ¿no? ¿Cuántas boletas, digamos, cuántos cuerpos va a tener una boleta en una elección primaria? ¿Van a existir las colectoras? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, la participación a la primaria sigue siendo abierta, es decir, si un candidato se autopostula como un candidato dentro de un partido va a tener derecho a acceder a la primaria, pero el objetivo de la primaria es que a la elección general se presente un solo candidato. Estimativamente, tomando en cuenta absolutamente todos los puestos políticos, o los cargos públicos, mejor dicho, que van a estar en juego, la boleta va a estar compuesta de 9 partes, y está en duda si van a existir la elección o no de autoridades del Mercosur, que en ese caso la boleta estaría compuesta de 10 partes. Las llamadas vulgarmente colectoras o listas de adhesión se estima que van a existir. Es una herramienta que existió en las últimas elecciones, que puede ser utilizada o no, pero en el escenario político actual se estima que van a volver a existir en estas elecciones y es uno de los puntos un poco claros de la ley, que todavía falta el correspondiente decreto reglamentario que deje un poco más clarificado el tema, ¿no? Bueno, con respecto al tema de los partidos políticos, digamos, si participan 3 candidatos, el que gane sí va a poder participar en la general, ¿es así? Exactamente. En ese sentido es muy similar a lo que antes era la elección interna, es decir, dentro de un partido político, no importa la cantidad de candidatos que se presenten en la primaria, el que reúna la mayor cantidad de votos va a ser la persona que va a tener el derecho a presentarse a las elecciones generales. ¿Quiénes pueden votar en esa elección primaria? Y además, las personas, ¿quiénes son aquellas personas que pueden votar siendo o no afiliados a un partido? ¿Lo pueden hacer? Esa es otra de las características que tiene el nuevo sistema eleccionario, porque las primarias son abiertas, es decir, puede votar tanto el afiliado como el no afiliado. Es decir, que lo que antes se regía por los padrones de cada partido político, ahora va a estar regido por el padrón general, es decir, tienen derecho, y no solo el derecho, sino la obligación de votar en las primarias toda aquella persona que está habilitada para votar en las elecciones generales. Ahora, esto no puede ser una radiografía para la elección general, digo, porque si voy como candidato por cierto partido y saco una buena cantidad de votos, quizás eso se pueda repetir o no, o los resultados van a ser totalmente diferentes en las elecciones generales. Es complicado porque estamos entrando en un terreno en el cual entran en juego muchísimas especulaciones, es decir, al ser internas, al ser elecciones abiertas, se da el espacio para que pueda llegar a existir votantes
que vayan a votar por partidos políticos al cuales no corresponden o al cual no tienen afinidad. Entonces es un terreno muy complicado, la pregunta que me haces es complicada de responder porque va a haber juegos inclusive de alianza, que es otro tema que no está muy claro, que recién ahí va a quedar más o menos clarificado lo que vos me decís. Si bien, obviamente en principio sí sería una medición de fuerza que medianamente tendría que coincidir con lo que después va a ser la elección general, ¿no? Digo porque esto a la gente seguramente la debe confundir como a todos, ¿no? Y quizás tengamos que votar 3 veces si hay balotaje con esto de agosto, octubre y por consiguiente lo que sigue. Exactamente, esa suena por ahí una crítica que se le hace a la ley, quizá no sea la persona autorizada para hacerlo, pero que tuve la oportunidad de analizar la ley y me parece que lo que en su momento se buscaba como objetivo, que era clarificar un poco el panorama para el votante, sobre todo para el votante que no está interiorizado en cuestiones políticas, si bien el objetivo era clarificárselo, creo que se le termina complicando, ya que seguimos con la vieja lista sábana y el votante se encuentra con una situación, como aclarábamos hoy, de una lista, de una lista de 9 tramos y entran muchísimas dudas y muchas veces no es objetivo a la hora de votar o termina votando para autoridades que quizás no tenían la decisión o no había tomado la decisión de votar, ¿no? Bueno, hoy en el comité se discutieron esos temas, alguno más, hubo preguntas. Sí, la charla se inició como una charla informativa en la cual se trató de aclararse al público en general en qué iba a consistir este cambio de ley y después, dado que fue en el seno de la Unión Cívica Radical, derivó una charla ya más en cuestiones políticas partidarias en las cuales estamos tratando de clarificar cuál es la situación, ya no solo en el ámbito nacional y provincial, sino tratando de definir ideas en el plano local. Muchas gracias.